las personas a las que conocéis, que ha sido siempre de los más reclamados, de los más celebrados por vosotros, es nuestro amigo, nuestro corresponsal en Italia, Alberto Ausín, que siempre nos trae sus historias de la Italia siniestra, de la Italia más desconocida, de esa cara oscura que tienen todos los países, pero Alberto obviamente conoce muy bien Italia porque es donde vive y es donde trabaja. Y aparte hoy, supongo que por ser el primer día, nos vamos a poner especialmente siniestros. Alberto Ausín, bienvenido a la 6ª temporada de Días Extraños. Muy buenas, Santi. Estoy encantadísimo, como siempre, de poder charlar un ratito contigo, de estar aquí una temporada más, y espero que sean muchísimas más las temporadas que dure Días Extraños hasta que te canses, y mientras me quieras seguir invitando, yo vendré aquí más que encantado. Ah, no, yo de esto no me canso tampoco. Es decir, yo después de muchos años he encontrado mi sitio en el mundo del podcast. Días Extraños es lo mejor que me ha ocurrido profesionalmente, así que, ¿qué quieres que te diga? Decía que hoy veníamos fuertecitos, ¿no? Pues sí, efectivamente. Hoy quiero hablar a toda tu audiencia, a todos los oyentes de Días Extraños, sobre fascistas asesinas, ni más ni menos. Fascistas asesinas en femenino. Efectivamente. O sea, no estamos usando lenguaje inclusivo. No, son mujeres. No, vamos a hablar fundamentalmente de un grupo de mujeres que cuando el fascismo en Italia estaba dando sus últimos coletazos, participaron activamente en aquel vórtice de violencia, de asesinatos, de muerte, de lucha contra los partisanos. Vas a ver, Santi, que vamos a hablar de una época realmente muy compleja, de un país que quedó dividido en dos partes, de un país con un montón de influencias extranjeras, y bueno, pues me parece que es buena idea que repasemos cuál fue el papel de algunas mujeres dentro de aquel vórtice de violencia. A ver qué les parece a tus oyentes. Pues me parece muy interesante porque, oye, es un tópico, es un topicazo, pero las lecciones que da la historia hay que conocerlas porque si no se termina por repetirlas, y ahora mismo nos encontramos en una espiral de irracionalidad muy, pero que muy heavy. En fin, en la primera nota de las que me pasabas pone de cómo el fascismo acabó con el fascismo. ¿Qué es esto? ¿El fascismo acabó con el fascismo en Italia? Así, literalmente. El fascismo acabó con el fascismo en el caso concreto de Italia. Porque a todos tus oyentes seguramente les sonarán las imágenes de Mussolini declarando la guerra al Reino Unido y a Francia desde un balcón de la Plaza de Venecia de Roma. Se le ha comparado con Donald Trump en esa intervención en concreto, por el lenguaje corporal de ambos, que es muy parecido. No, es curioso, porque, bueno, Mussolini era un genio de la propaganda, pero es verdad que a día de hoy pues nos parece pues, un poco exagerado, completamente sobreactuado, salía ahí pavoneándose con un lenguaje corporal y verbal muy marcado. Esto tuvo lugar el 10 de junio de 1940, ¿no? Lo cierto es que en aquel momento, digamos que Mussolini estaba apostando a caballo ganador. Porque claro, en junio de 1940, Mussolini pensaba que la Alemania nazi de Adolf Hitler iba a ganar la guerra con relativa facilidad. Y estaba convencido de esto porque los ejércitos nazis habían conquistado Polonia en un mes, del 1 de septiembre al 6 de octubre de 1939, y habían conquistado Francia, estaban terminando de ocupar y de conquistar Francia en apenas 5 semanas, entre mayo y junio de 1940. Así es que, bueno, Mussolini, que era muchas cosas, pero no era estúpido, no declaró la guerra al empezar la campaña de Polonia, ni tampoco al empezar la campaña de Francia, sino cuando los ejércitos nazis y alemanes parecían imparables. Pero ahora, Santi, ya para poner un poco más en situación a los oyentes, vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a pasar tan solo 3 años más adelante, en 1943, en el verano de 1943, cuando la situación de Italia y la situación de Mussolini habían cambiado radicalmente y Mussolini se encontraba y su país se encontraba en una situación realmente desesperada. Por una parte, porque el mejor ejército italiano, que era el que tenía Italia desplegado en el norte de África, había sido aplastado por el ejército anglo-estadounidense, principalmente en las 2 batallas del Alamein.
Lo cierto es que los italianos se batieron con muchísima valentía y además estas fueron unas batallas en las que no había prácticamente nada alrededor, no había pueblos, no había ciudades, así es que fue una batalla, digamos, de estilo clásica, de un ejército contra otro ejército sin que la población civil tuviese que sufrir bajas ni repercusiones. El caso es que los italianos fueron barridos del mapa prácticamente y por si esto fuera poco, resulta que los aliados ya habían saltado desde el norte de África hasta Sicilia y habían conquistado la isla de Sicilia en apenas un mes. Además, los aliados a partir de aquel momento comenzaron desde Sicilia a desplegar sus bombarderos para machacar Italia. Y comenzaron a bombardear las principales ciudades italianas, Nápoles, Roma y sobre todo las ciudades del norte de Italia y las zonas más industriales del norte de Italia alrededor de Turín, alrededor de Milán, fundamentalmente. Entonces, claro, tras 3 años de guerra, que al principio parecía que todo iba a ser muy sencillo, pero después de estos fiascos, después de que Sicilia cayese ya en manos de los aliados, con todos los bombardeos que estaban destrozando las ciudades italianas y a la población civil, pues la posición de Mussolini comenzaba a ser realmente crítica. Estaba en una posición muy delicada. La población estaba harta, las derrotas se sucedían, y entonces, el 25 de julio de 1943 por la tarde, la radio italiana emitió el siguiente mensaje, la siguiente noticia, que sorprendió a propios y a extraños y que podemos escuchar si te parece bien, Santi. Genial, vamos a oírlo. Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. A ver, si no he entendido mal, Benito Mussolini presenta su dimisión al rey de Italia y es nombrado nuevo primer ministro el mariscal Badoglio. Claro, aquí la pregunta es, ¿Benito Mussolini dimite o le dimiten? Claro, Mussolini, según este mensaje, dimite. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué ha dimitido? ¿Por sentido del deber? ¿Por problemas personales? ¿Por problemas de salud? Pero en realidad, como muy bien sospechas, Santi, Mussolini no había dimitido. Y de hecho, este mensaje radiofónico Mussolini no lo pudo escuchar, porque en aquellos momentos, aquella tarde del 25 de julio de 1943, ya había sido detenido. Había sido detenido por orden del rey de Italia, Vittorio Emanuele III. Y es que Mussolini había caído víctima de un golpe de Estado. Un golpe de Estado llevado a cabo ni más ni menos que por el Gran Consejo Fascista de Italia. Ajá, de ahí lo que decías, que el fascismo termina con el fascismo. Claro, entonces todo encaja. Supongo que a partir de ahí es cuando Mussolini es detenido, es llevado a un lugar inexpugnable, al Gran Sasso, en los Apeninos, y supongo que es entonces cuando Hitler decide planificar esta operación militar espectacular de rescate al mando de Otto Skorzeny, que es una de las operaciones de comando de fuerzas especiales más impresionantes de la historia. Efectivamente, y esto sucedió más que nada porque cuando Mussolini cae, su principal valedor fue Adolf Hitler, que era casi el único que se empeñó en que Mussolini, siempre y cuando estuviese vivo, parecía que había sido detenido y que seguía vivo, pues Mussolini tenía que ser rescatado porque él no podía soportar que su principal o uno de sus principales aliados, su principal aliado en Europa, pues que fuese descabalgado del poder y que fuese detenido. Eso él no lo podía tragar. Pero claro, la pregunta sería, ¿por qué, antes que nada, el Gran Consejo Fascista, con el apoyo del rey de Italia, decidió traicionar y derrocar a su propio líder?
Por cierto, en una votación tensísima, la última vez que el Gran Consejo Fascista se había reunido había sido en 1939. Aparentemente esta reunión, que fue convocada con carácter de urgencia, pues tampoco tenía un orden del día muy claro. Al final se produjo una votación para ver si Mussolini era descabalgado del poder o no, y esta votación se saldó con el siguiente resultado: 19 votos a favor de quitar a Mussolini del gobierno, incluido el voto de su yerno Galeazzo Ciano, para que veas, fíjate tú de los yernos, 7 votos en contra y una abstención. Entonces, cuando Mussolini, ya deprimido y desesperado, dijo, bueno, ¿y esto quién se lo va a decir al rey? Alguien le espetó, tú se lo vas a decir al rey. Así es que venga, majo. Coge los papeles, al día siguiente fue donde el rey, y cuando le presentó la dimisión al rey, el rey aprovechó y ordenó a los carabinieri que tenía alrededor que lo detuviesen. Y efectivamente después se lo llevaron al Gran Sasso. Pero claro, la cuestión clave es esta: ¿por qué los fascistas deciden acabar con Mussolini? Pues ellos pensaron lo siguiente. Ellos pensaron que para salvar el cuerpo a lo mejor tenían que sacrificar la cabeza. Para salvarse ellos, a lo mejor tenían que sacrificar la cabeza. Vamos, lo que viene siendo un sálvese quien pueda en toda regla. Efectivamente. Entonces, claro, los aliados ya estaban echando el aliento en Italia. Ya habían conquistado Sicilia, tarde o temprano iban a penetrar en el continente. Y claro, ellos dijeron, bueno, es que los aliados se van a negar rotundamente a negociar una paz con Mussolini. A Mussolini le van a exigir una rendición incondicional. Entonces, si nos quitamos de encima a Mussolini, a lo mejor podríamos negociar un armisticio, una paz, seguramente no en condiciones muy favorables, pero mejores si no está Mussolini que si está Mussolini. Pero claro, el gobierno italiano, ya sin Mussolini, se puso a jugar a dos bandas a un juego bastante peligroso, porque empezaron a negociar con los aliados para firmar una paz, un armisticio. Pero al mismo tiempo le dijeron a Hitler que Italia seguía siendo una nación aliada del nazismo hasta las últimas consecuencias y que nada había cambiado. Entonces, claro, llegados a este punto, ni los aliados ni los nazis se fiaban tampoco del gobierno italiano sin Mussolini, porque los aliados decían, bueno, a ver, que estos quieren firmar la paz, pero al mismo tiempo a lo mejor están tratando con los nazis, y los nazis igual. Los nazis decían, bueno, estos dicen que siguen siendo nuestros aliados, pero por si acaso firman la paz con los aliados, con los estadounidenses y con los británicos, nosotros vamos a ir metiendo tropas y tropas y tropas nazis y alemanas en Italia por lo que pueda pasar. Y efectivamente, Italia, el gobierno italiano, ya sin Mussolini, firmó un armisticio con los aliados el 3 de septiembre de 1943, aunque este armisticio solo se hizo público 5 días después. Y esto, a partir de este momento, es fundamental porque supuso la invasión alemana, o nazi, como lo queramos decir, de Italia. Y la división del país en dos mitades. La mitad sur, que era un gobierno italiano rendido a los aliados, bajo control de los aliados, esta zona del sur, aunque en realidad Roma tardaría casi un año en caer, y el norte, el centro y el norte de Italia, que sería una Italia ocupada militarmente por los nazis, por los alemanes. Y efectivamente, como tú muy bien decías, Santi, los alemanes terminaron sabiendo dónde dónde tenían los italianos retenido a Mussolini como prisionero, en el Gran Sasso, en los Apeninos, más concretamente en el Campo Imperatore, que era una estación de esquí en uno de los puntos más remotos del Gran Sasso, que efectivamente solo se podía llegar por tierra a través de un funicular, con lo cual pues era prácticamente inexpugnable. Pero este famosísimo coronel Otto Skorzeny, junto a unos paracaidistas alemanes y junto a algunas unidades de las SS, con unos planeadores llegaron hasta allí, liberaron en esta mítica Operación Roble a Mussolini, se lo llevaron a Alemania, allí se reunió rápidamente con Hitler, y entre Mussolini y Hitler decidieron crear un nuevo gobierno, un gobierno fascista, pero en este caso ya no monárquico, sino un gobierno republicano, llamado República Sociale Italiana, o lo que es lo mismo, República Social Italiana, que se constituyó el 23 de septiembre de 1943, con capital en Salò, una pequeña localidad a orillas del lago de Garda, en la provincia de Brescia. Entonces, resulta
que se crea un nuevo gobierno fascista, esta República Social Italiana, también conocida como República de Salò, que en realidad no era otra cosa que una huida hacia adelante por parte de Mussolini. Era un gobierno títere de Alemania que dependía en casi todo, por no decir en todo, de la Alemania nazi. De hecho, fíjate, Santi, que los únicos dos países que reconocieron a la recién creada República de Salò fueron la Alemania nazi y el Japón imperial del emperador Hirohito. Se veía venir. Se veía venir porque ya prácticamente en todo el mundo estaban convencidos de que Alemania, Italia y Japón no podían ganar la guerra, a no ser que sucediese algo totalmente imprevisto o rocambolesco. Es más, ni siquiera la España de Franco, tan cercana al fascismo y al nazismo, por lo menos hasta 1941-42, ni siquiera Franco se atrevió, ni siquiera se le ocurrió reconocer a la República de Salò, porque era un suicidio. O sea, Franco era un dictador y fundamentalmente un dictador militar que durante esos años se había aproximado mucho al fascismo y al nazismo, pero no era tonto y veía que los alemanes y los italianos y los japoneses iban a perder la guerra. Y veía que él se iba a colocar en una posición muy delicada cuando terminase la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se abstuvo muy mucho de apoyar a la República de Salò. Entonces, antes de pasar a analizar un poco, a hablar sobre estas mujeres en armas, sobre estas fascistas asesinas, que todas ellas pertenecieron a la República de Salò, me gustaría decir que la República de Salò fue fundamentalmente esto, un gobierno títere supeditado en todo a la Alemania nazi. Un gobierno demencial, un gobierno en caída libre, un gobierno centrado en la venganza, en el ajuste de cuentas, en la lucha antipartisana y en la persecución de los judíos. Lo primero que hizo Mussolini cuando fue colocado al mando de la República de Salò fue perseguir a todos aquellos fascistas que habían votado contra él, que habían votado para echarlo, e ir fusilándolos uno por uno, incluido su yerno, por supuesto, que no se libró del pelotón de fusilamiento. Entonces, esta República de Salò provocó, en resumidas cuentas, una guerra civil brutal entre italianos, con los aliados en el sur de Italia empujando hacia el norte, con los alemanes en el centro y el norte de Italia intentando resistir a los aliados. Todo este mare magnum provocó uno de los periodos más oscuros y más duros de la historia reciente de Italia, una historia de violencia desatada, de salvajismo, de venganzas, de horror. Una historia en la que algunas mujeres también fueron, desgraciadamente, protagonistas. Y llegados a este punto es cuando abrimos esta auténtica galería de los horrores, este museo de cera de asesinas fascistas, y el primer nombre que nos encontramos es Antonia Rossini. ¿Quién era Antonia Rossini? Pues mira, Santi, Antonia Rossini era una señora que durante el ventenio fascista tampoco se significó demasiado del lado de los fascistas, pero era una señora que a partir de la constitución de la República de Salò comenzó a ayudar, ahora veremos si mucho o poco, a determinadas familias de judíos que querían huir del país. Acabo de decir que la República de Salò era un gobierno títere de Alemania. Lo cierto es que en origen el fascismo italiano no era un partido político racista. Era un partido totalitario, se convirtió en una dictadura a partir de 1924 fundamentalmente, y tenía unos enemigos muy evidentes, pero eran más que nada enemigos ideológicos, no raciales. Los fascistas odiaban a los comunistas, a los socialistas, a los anarquistas y a cualquier opositor político. Pero no odiaban especialmente, por ejemplo, a los judíos. Y de hecho, hubo bastantes judíos que se afiliaron al partido fascista. E incluso ministros de Mussolini que eran judíos. Pero a partir de 1933 esto empezó a cambiar. Porque cuando Hitler llega al poder y la relación entre Mussolini y Hitler comienza a hacerse cada vez más estrecha, pues hombre, Hitler era un antisemita convencido y fue convenciendo poco a poco a Mussolini de que tenía que hacer algo parecido. Y de hecho se aprobaron unas leyes raciales ignominiosas y vergonzosas realmente en Italia en 1938, pero que tampoco suponían el encarcelamiento o la persecución de judíos. Lo que hicieron estas leyes raciales fue fundamentalmente expulsar
de los cargos públicos a todos los judíos que había en Italia. Pero, de todas formas, se les consideraba todavía italianos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando se proclama la República de Saló al ser un estado títere de Alemania? Pues que a partir de ese momento la República de Saló no reconoce a los judíos como ciudadanos italianos, sino como extranjeros y enemigos, de manera que había que capturar a cuantos más judíos mejor, si no ejecutarlos, por lo menos capturarlos, para después deportarlos a los campos de concentración y de exterminio. Y lógicamente muchas familias de judíos que hasta ese momento habían permanecido en Italia intentaron huir como pudieron. Y muchos judíos del norte de Italia intentaron pasar a Suiza. Y entonces surge la figura de esta señora, Antonia Rossini, que se acercaba a determinadas familias de judíos y les prometía, les aseguraba que ella les podía llevar hasta Suiza a través de unos pasos de montaña bastante seguros. Y además convencía a estas familias de judíos, se hacía pagar una suma de dinero por sus servicios, les convencía trazando un plan bastante detallado y parecía que todo iba a salir a la perfección. Pero lo cierto es que la tal Rossini lo que hacía era delatar a estas familias de judíos, o bien a los fascistas de Saló, o bien a las tropas nazis. De manera que estos judíos eran atrapados y después eran deportados a los campos de concentración y después de exterminio. Pero lo curioso es que después se demostró en el juicio contra Rossini, que después hablaremos un poco de los juicios contra estas mujeres, se demostró que en realidad ella no era una antisemita, ella no era racista, no odiaba a los judíos, lo hizo única y exclusivamente por dinero. Que yo ya no sé qué es peor, si ir contra los judíos porque los odias realmente o simplemente para enriquecerte, para lucrarte. Así es que aquí tenemos ya a la primera señora un tanto peligrosa en aquella época, porque si tú eras judío, ella te iba a captar, te iba a asegurar que iba a salvar tu vida y la de tu familia, haciéndote pasar hasta Suiza, pero luego lo que hacía era venderte, y la mayor parte de las personas a las que ella vendió terminaron en los campos de concentración y de exterminio. Yo no sé, Santi, si tú no has visto una peli de Paul Verhoeven que se llama El Libro Negro. No. Pues es una peli que te recomiendo y que recomiendo a todos los oyentes porque habla de un caso parecido, pero en Holanda, en la misma Holanda. Dime, Santi. Que no nos tenemos que ir tan lejos. Se dio un caso muy parecido en la Guerra Civil Española. El caso del túnel de la muerte de Usera, que hubo unas personas que engañaban a gente de derechas que estaba refugiada en Madrid, que estaba refugiada en embajadas. Les decían que había un túnel secreto en el frente de Usera y les cobraban todo lo que tenían, y luego cuando llegaban al presunto túnel, el túnel no existía y allí mismo en Usera las fusilaban a estas personas. Pues está claro que sí, y además es que es doblemente terrible porque esta gente se lucraba de la confianza de las personas a las que supuestamente iba a salvar, y luego se lucraban también de entregarlas a sus carniceros. Yo ya te digo que, vamos a ver, no quiero decir una barbaridad, pero casi es mejor que vayas contra alguien porque realmente crees en esa causa que no que las vendas así. Pero bueno, pero esto ha sido solo, como te diría yo, Santi, un canapé. Todavía falta lo mejor. Pues vamos con la siguiente representante de lo peor de la humanidad o de lo más selecto de la inhumanidad, según se mire. Caterina Racca. ¿Quién es? ¿O quién era? Pues mira, Caterina Racca era un buen espécimen de mujer, era una delatora y torturadora. Y además ella, además de ser una fascista convencida de la República de Saló, era amante de otro fascista convencido hasta la médula, llamado Carlo Ferrari. Esta señora, Caterina Racca, se dedicó, durante los últimos años de la guerra, a cazar partisanos, e incluso a torturarlos ella personalmente. Lo curioso es que en algunas ocasiones, que esto también se ha visto mucho, hay muchos ejemplos históricos reales, pero también se ve mucho en las películas, ¿no?, y en las series de televisión, que a veces ella misma se hacía pasar por una partisana que había sido detenida, la metían en una celda junto a otra mujer que había sido detenida, junto a otro
hombre para intentar sonsacarle toda la verdad y todo lo que aquel hombre o aquella mujer supiese sobre la unidad de partisanos a la que pertenecía y así. Así es que esta mujer, junto a su amante, tenía una sangre fría terrible y no le importaba nada torturar, asesinar, delatar a cualquiera que se le pusiese por delante, pues fundamentalmente porque ella creía en el fascismo hasta el final, y aunque yo creo que la mayor parte de estos fascistas sabían que su régimen estaba herido de muerte, pues ellos querían morir matando por lo menos, aunque después veremos que en el caso concreto de todas las mujeres que vamos a tratar aquí, todas sobrevivieron a la guerra, todas sin excepción. Siguiente nombre de los que nos propones, Linda Veneranda del Amico. Pues mira, Linda Veneranda del Amico fue una brigadista negra, porque claro, la República de Saló fue un gobierno títere, pero que de todas formas, digamos que estuvo envuelta con todo aquello que se le presupone a un Estado, ¿no? Tenía una constitución que de todas formas nunca fue aprobada porque no dio tiempo, tenía un ejército, tenía ministerios, tenía una moneda propia, bandera, etcétera, Sí, etcétera. guardaban las apariencias. Y también tenía determinadas... Claro, y también tenía determinadas unidades de lucha antipartisana que eran estas brigadas negras. Y esta señora, la tal Linda Veneranda del Amico, pues fue literalmente una mujer de armas tomar. Y es que durante la República de Saló, ella iba vestida con un uniforme de soldado alemán, manejaba toda clase de armas, muy especialmente una ametralladora, y formó parte de una unidad mixta de fascistas de Saló, la 40ª Brigada Negra de Carrara, y de tropas alemanas de las SS. Esta señora, Linda Veneranda del Amico, había nacido en Carrara, que es esta localidad tan famosa ¿Donde por... el mármol? Efectivamente, donde está el mármol. Entonces, mientras los nazis se iban retirando hacia el norte de Italia, al pasar por esta zona, al pasar por la provincia de Carrara, utilizaron, bueno, ella se ofreció en realidad, para guiar a esta unidad por aquella zona. Claro, los partisanos que estaban en esta zona, en este caso concreto en los Alpes apuanos, donde hubo una represión brutal contra los partisanos. Por cierto, me gustaría decir que la mayor parte de los partisanos italianos eran comunistas, pero también hubo partisanos socialistas, partisanos anarquistas, partisanos católicos, partisanos que a lo mejor durante el gobierno fascista, no el gobierno de la República de Saló, habían luchado primero en el ejército italiano, pero que después dejaron el ejército y no quisieron saber nada de la República del Saló y se pasaron a los partisanos, e incluso partisanos sin adscripción política. Claro, cuando los partisanos veían que se acercaba una unidad muy grande de alemanes o de fascistas de Saló, sobre todo si tenían medios acorazados o vehículos, lo que hacían era echarse al monte. Y no se llevaban a las familias porque pensaban que si ellos eran descubiertos junto a las familias, los iban a matar absolutamente a todos. Confiaban hasta cierto punto en que los nazis y los fascistas al menos respetasen a las mujeres, a los niños y a los ancianos, que sin duda se iban a ir encontrando por los pueblos. Mucho esperar, me parece a mí, pero... Me temo que fue demasiado esperar, porque esta Linda Veneranda del Amico, junto a su unidad, llegaron el 16 de septiembre de 1944 a un pueblecito en provincia de Carrara, apenas a 7 kilómetros de Carrara, llamado Bergiola Foscalina. Claro, en este pueblo solo encontraron mujeres, niños y ancianos. Y como no encontraron partisanos, pues no se les ocurrió nada mejor que pegarle fuego al pueblo y matar a todos los habitantes que encontraran. Así es que incendiaron 15 casas, usando gasolina y alquitrán para avivar el fuego. Quemaron vivas a varias personas, las que estaban dentro de estas casas que no podían salir. No dejaron que nadie ayudase a determinados ancianos que no se podían mover o a recién nacidos que no podían salir si no eran brazos de sus madres, quedaron dentro de las casas y las quemaron vivas a estas personas. Y luego asesinaron a sangre fría a 72 habitantes del pueblo, más concretamente a 43 mujeres, 14 niños y 15 adolescentes. Y esta Linda Veneranda del Amico se involucró personalmente en la matanza, con su uniforme de soldado alemán, con su ametralladora y antes que nada guiando a esta unidad hasta este pueblecito que ella también conocía, aunque luego, durante los juicios, esto se volvió en su contra, porque algunos paisanos que por suerte sobrevivieron la reconocieron. Antes de empezar a grabar me comentabas uno de estos casos, el de Margherita Abatecola.
que, oye, me ha parecido el más tremendo por una serie de circunstancias. Pues sí, esta tal Margarita Abatecola era hija de su padre, como toda hija es hija de su padre y de su madre. No estamos haciendo un eufemismo de que sea hija de algo, no, era hija de su señor papá. Exactamente. Y su señor papá... Aunque también era un poco hija de lo otro, las cosas como son. También. Pero bueno, vamos a ver que por la edad es que es un caso que te descoloca completamente. Porque claro, esta niña tenía 15 años cuando se proclama la República de Saló, era hija de Umberto Abatecola, que era un fascista ultra convencido. Pata negra. Un camisa negra de los de primera jornada, que fue teniendo... Eran de Florencia, él perteneció al partido, tuvo cargos muy importantes dentro del partido y también durante la guerra, dentro de las Fuerzas Armadas. Y claro, cuando se proclama la República de Saló, Umberto Abatecola abraza estos últimos estertores del régimen hasta el final. Pero claro, también su hija, Margarita Abatecola, que tenía 15 años. ¿Qué compartían padre e hija? ¿Qué aficiones compartían, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues primero, ambos eran unos fascistas ultraconvencidos. Seguramente más el padre que la hija, y es posible que la hija por influencia del padre. Pero además a ambos les encantaban las armas de fuego. Y los dos tenían una habilidad, una dote, que compartían también, y es que tenían una frialdad y una puntería letales. Y eran famosos precisamente por esto. Así es que padre e hija, junto a algunas unidades de fascistas de Saló y a veces sí, a veces no, acompañando unidades de la Wehrmacht y de las SS, iban cazando partisanos y les cazaban con una frialdad y usaban toda clase de armas con una puntería letal. Así es que padre e hija se hicieron muy famosos porque iban por todas partes cazando partisanos. En muchas ocasiones incluso les disparaban por la espalda cuando les veían huir. También cuando tenían dudas eran de los de dispara primero y pregunta después. Lo malo es que estos dos, donde ponían el ojo, ponían la bala. Tanto el padre como la hija. Y se hicieron realmente muy famosos como cazadores de partisanos, ambos, y por cierto que ambos sobrevivieron a la guerra. Claro, toda esta pesadilla de la que hemos estado hablando, todo este vórtice de violencia, de horror, esta guerra civil entre italianos, con los nazis por una parte y los aliados por la otra, porque lógicamente los aliados continuaban bombardeando las ciudades italianas que se encontraban dentro del ámbito de influencia de la República de Saló. Y los nazis hacían todo lo que podían por repeler a los aliados y además les salió bastante bien. Hitler necesitaba los complejos industriales del norte de Italia porque la industria alemana estaba sufriendo lo indecible y el hecho es que aunque los aliados conquistan Sicilia en el mes de julio de 1943, toda esta pesadilla solo va a terminar casi 2 años después, el 25 de abril de 1945, cuando Mussolini fue atrapado porque intentaba huir, intentaba pasar hacia Suiza, le reconocieron unos partisanos, le fusilaron y luego se lo llevaron a Milán, a la céntrica plaza de Loreto, donde lo colgaron boca abajo en una gasolinera, y este sí que fue, desde el punto de vista de la fecha, pero también desde el punto de vista simbólico, el final del fascismo y sobre todo el final de estos últimos estertores realmente terroríficos del fascismo que fue la República Social Italiana o República de Saló. Y a modo de epílogo, ¿qué fue de estas mujeres? Porque decías que todas ellas, las 4, sobrevivieron a la guerra. En realidad, después de la guerra, dentro de los muchísimos fascistas de Saló que fueron juzgados, se juzgaron tan solo en torno a unas 50 mujeres. Nosotros aquí hemos visto unos pocos ejemplos y casi todas ellas fueron encontradas culpables, prácticamente el 80-85%. Claro, había que juzgar a toda esta gente, esto es evidente, aquellos que habían sobrevivido y que habían sido capturados tenían que ser juzgados. El caso es que, con respecto a las mujeres, todas aquellas mujeres que fueron encontradas culpables por una serie de delitos realmente muy graves, delación, homicidio, torturas, asesinato, crímenes de guerra de todo tipo, las penas fueron desde los 10 años de cárcel hasta la pena de muerte
pasando por la cadena perpetua. Pero claro, aunque muchísimas mujeres, como hemos visto, bueno, no tantas, ¿no? Pero algunas mujeres de la República Social Italiana fueron capaces de cometer crímenes realmente atroces, sin importar que fuesen mujeres, esto de ser mujeres sí que les sirvió a todas ellas a todas ellas condenadas a muerte, para evitar el pelotón de fusilamiento, porque el artículo 114 del Código Penal Militar de Guerra impedía que las mujeres fuesen ejecutadas por un pelotón de fusilamiento o de otra forma, aunque hubiesen sido condenadas a muerte. Y de hecho, este padre y esta hija, Umberto Abatecola y su hija Margarita, él fue condenado a muerte y en 1946, me parece, fue fusilado y además fusilado por la espalda. Mientras que a ella no se la condenó a muerte, algo casi imposible porque cuando cometió aquellos delitos es que era menor de edad, es que tenía entre 15 y 17 años. Sin embargo, la condenaron a 20 años de prisión. Luego, todas estas mujeres utilizaron una estrategia defensiva muy característica, que fue la de hacerse pasar por víctimas. Pues claro, la que tenía un amante que era oficial de las SS, pues la culpa era del oficial de las SS. La que tenía un amante fascista, pues la culpa era del amante fascista. En el caso de Margarita Abatecola, pues la culpa era de su padre. Y así, a pesar de que estas mujeres habían desplegado niveles de violencia y de brutalidad, inauditos. En algunos casos funcionó esta estrategia defensiva, en otros no. Pero lo curioso, Santi, es que da lo mismo que hubiesen sido condenadas ellas y ellos también, a 10 años, a 20 años o a cadena perpetua. Aquellos que fueron condenados a muerte, que fueron ejecutados entre 1944 y 1946, allí se quedaron muertos delante del pelotón. Pero lo curioso es que para 1955, todas las fascistas de Saló y todos los fascistas de Saló habían sido puestos en libertad. Todos. ¿Por qué? Pues porque se beneficiaron de las diferentes amnistías que se fueron sucediendo fundamentalmente en 1946, 1949 y 1953. O directamente se les concedió la libertad condicional. Y es que para la recién nacida República Italiana, el colaboracionismo durante la Guerra Mundial pues se convirtió en un problema realmente serio. Y además, bueno, ahora no nos vamos a complicar aquí hablando de las tramas atlánticas, ¿no? Y de cómo pues muchos fascistas convencidos fueron reconvertidos en anticomunistas convencidos por los estadounidenses y por los aliados y por el nuevo gobierno italiano. Pero el caso es que digamos que la República para 1955 dijo, venga, todos fuera, vamos a aplicar aquí la amnistía a diestro y siniestro y el olvido. Y lo aplicamos además sin rebozo y se acabó. Y además esto tuvo algunas consecuencias singulares, porque ya hemos hablado tú y yo aquí, Santi, varias veces de la mafia, y claro, hemos hablado en varias ocasiones de uno de los capos más sanguinarios y más brutales de la historia de Cosa Nostra, que fue Salvatore Riina, Totò Riina. Pues Totò Riina resulta que entró por primera vez en la cárcel en 1949, cuando tenía 19 años. ¿Sabes por qué, Santi? Ni idea. Mira, él ya estaba dentro de la mafia de Corleone. Pero un día, pues salió tranquilamente a ver o a participar, esto no se sabe muy bien, en una partida de petanca, que a mí no se me ocurre un deporte más pacífico que la petanca. Pues bueno, algo pasó en la partida de petanca, que allí se pusieron a discutir los jugadores y a Totò Riina no se le ocurrió nada mejor con 19 años por una discusión surgida durante una partida de petanca que sacar un revólver, mató a uno de los jugadores e hirió de bala a otro. Y por esto, lógicamente, le condenaron por homicidio, por intento de homicidio, y le metieron en la cárcel en 1949. Él tendría que haber salido de la cárcel en 1961, pero salió en 1954. Entonces, claro, ¿por qué salió en 1954? Porque sus abogados, que eran en realidad los abogados pagados por el capo de Corleone de aquel entonces, para el que trabajaba Totò Riina, recurrieron apoyándose en las leyes de amnistía aplicada a los fascistas y sobre todo a los fascistas de Saló, porque decían, bueno, oigan, pero si todos estos criminales que han torturado, han asesinado a decenas de personas, han quemado gente viva, han hecho absolutamente de todo, ya están en la calle,
¿por qué mi cliente, que es un pobre chico que ya ha aprendido la lección, va a estar aquí hasta 1961? Así es que le sacaron pues, prácticamente 7 años antes de lo debido. Para que veas. Pues, como de costumbre, tremenda historia la que nos trae Alberto Ausín. Y, oye, Alberto, antes de despedirte, que me he enterado que estás metido en un proyecto precioso. Pues así es, mira, Santi, ya que me das la oportunidad, lo voy a contar y te doy las gracias por dejarme. Y es que a partir del próximo día 3 de octubre de 2022 voy a comenzar a impartir la segunda edición de un curso de podcasting. Ah, mira, muy bien. O sea que, claro, para sacar competidores de días extraños. Mira, una de las cosas más bonitas que hay en el podcasting es que nadie compite con nadie, realmente. Siempre lo he dicho, o sea, cuando yo trabajaba en radio, y en radio la competencia era más feroz que en televisión, había competencia feroz. Y había competencia feroz por una razón muy sencilla. Porque competíamos por un recurso escaso que era el tiempo de atención del oyente. Los programas eran en la misma franja horaria y estabas escuchando uno o estabas escuchando el otro. No había más cáscaras. Eso sí era competencia. Ahora, pues mira, una semana es muy larga, hay mucho tiempo libre, muchos desplazamientos y el que quiera escuchar 1, 2, 10 podcasts a lo largo de la semana tiene tiempo de sobra. Así que realmente competencia no hay, lo cual está muy, pero que muy bien. Pero por favor, que seguro que amigos interesados, repíteme el dónde y el cuándo. Pues mira, el curso se llama Curso Práctico Online de Creación, Edición, Publicación, Difusión y Monetización de Podcast, segunda edición. Es un curso 100% online para cualquier persona interesada, con independencia de su nivel de estudios y de sus conocimientos sobre podcasting, porque yo, pues hombre, no me puedo comparar contigo, Santi, pero he hecho mis... No sé, yo estaba tentado de apuntarme, no te digo más. Eso está muy bien, Santi. Y además está bastante bien de precio, ¿eh? Y es un curso oficial de la Universidad de Burgos dentro de su programa UBU Abierta, que ya he dicho antes que comienza el lunes 3 de octubre de 2022, pero que se puede seguir de forma completamente flexible. Cualquier persona interesada puede visitar la página web de la Universidad de Burgos, www.ubu-de-universidaddeburgos.es, y allí buscar los cursos UBU Abierta, buscar curso online de creación de podcast, o buscar por mi nombre, Alberto Ausín, que yo estaré encantadísimo de enseñar todo lo que sé, que desde luego no es tanto como sabes tú, Santi, pero vamos, que todo lo que sé yo lo meto ahí para crear nuevos podcasters. Yo también lo fui, porque últimamente no grabo mucho mis propios programas, pero tengo el honor y el placer de colaborar contigo, que eso es como tocar el cielo con las yemas de los dedos. Anda ya. No, hombre. No, en serio. No, en serio te lo digo yo. Es decir, el placer, el honor y el privilegio es mío de poder contar no solamente con un colaborador de tu altura y de tu nivel, sino con un amigo, que por cierto, es que al final el verano se me ha complicado de muy mala manera, que yo le decía a Antonia, oye, podíamos ir a Pisa a ver a Alberto, pero se lió todo, tuve el COVID, pues, hombre, en fin. Pues vamos, pues un poco más adelante nosotros te recibiremos aquí, más que encantados, y además la torre está inclinada, pero no hay forma de que caiga, así es que bueno, que siga así. Oye, pues cuando vaya me tienes que hacer la fotografía típica y tópica esta de estar ahí con las manos puestas como si estuviera sujetando la torre. Hombre, claro que sí, más que encantado. Yo antes, hace años, no entendía muy bien el refrán este que dice que hay que hacer de la necesidad virtud, hasta que no vino a Pisa por primera vez, porque ellos intentaron hacer la torre recta, el campanario que les saliese recto y bien bonito a juego con el resto de la plaza. Pero claro, se les empezó a torcer y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, la terminamos torcida, pero procurando que no se nos caiga. Y mira, triunfaron, oye. Lo que tiene que ser un espectáculo en sí mismo es en la explanada esta que hay justo delante, ver a los turistas haciendo monerías con las manos, pero sin el ángulo adecuado, lo cual tiene que ser un espectáculo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es bastante divertido. Yo te tengo que reconocer, Santi, que he hecho muchas fotos así para amigos, para familiares, incluso para gente que pasa por allí si te pillan en un momento determinado. Pero será porque vivo aquí y no tengo prisa, que yo todavía no tengo la foto hecha así. Así que si vienes, Santi, yo te la hago a ti y tú me la haces a mí. Pues será un placer, claro que sí. Alberto, que estoy muy contento de volver a tenerte aquí y oye, que yo sé que andas siempre muy liado, pero esta es tu casa y lo será siempre. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, Santi. Espero poder pasarme pues más habitualmente que la anterior temporada. Lo haré como siempre, encantado. Un abrazo, Santi.